En el medio de todo esto hubieron elecciones en la UCR, en Buenos Aires. Las dos listas dicen haber ganado. Bueno, vamos al encuentro de alguien que respeto y quiero mucho, que tuvo casi todos los cargos que se pueden obtener, que es Federico Storani, y él seguramente nos contará qué está pasando en esto. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, primero, muy buenos días, y lo de querer es recíproco, digamos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, mira, empecemos antes de cómo está qué pasó con la interna y qué pasó con esto. ¿Qué te parece el regreso de dos expresidentes ante el panorama político? Yo creo, voy a tomar primero el caso de Mauricio Macri. Yo creo que Mauricio Macri es parte de este gobierno, aunque lo disimule, intente generar algún matiz en un juego de pura conveniencia. Pero no nos olvidemos que inmediatamente después de producida la elección, se produjo el llamado Acuerdo de Acasuso, donde él concurrió a esa reunión con Javier Milei, conjuntamente con Patricia Bullrich. Sí. Y ahí establecieron un acuerdo e incluso una distribución de espacios de poder. Espacios de poder que se cumplimentaron. La propia Patricia Bullrich es miembro muy prominente del Ejecutivo, del mismo modo que el segundo en la fórmula, Luis Petri, también es ministro de Defensa, y muchos otros cargos de segunda línea. Ahora, que luego a Mauricio Macri no se le haya satisfecho todas las expectativas que tenía es harina de otro costal, pero es parte del gobierno. Es parte del gobierno en el planteo de la devaluación del 120%, porque cuando él en un reportaje a Mario Vargas Llosa, recordémoslo porque esto sí muy importante, le dicen: si usted fuera presidente, ¿qué haría? Y él contesta: si fuera presidente nuevamente, haría lo mismo, pero más rápido. Claro, sí me acuerdo de eso, claramente. Lo mismo, pero más rápido es motosierra y licuadora. La licuadora, que son estos dos instrumentos que permanentemente se refieren, la licuadora va referida a licuar los ingresos fijos, que fue con la devaluación del 120%, que recayó sobre ninguna casta, pero sí sobre asalariados y muy particularmente sobre jubilados. Y la motosierra claramente es el desguace del Estado sin ningún criterio de racionalidad. ¿Por qué? Porque el fracaso anterior de la gestión Macri, porque les duele la palabra fracaso, pero fracasó la dictadura militar con Martínez Dios y el mismo plan, fracasó Menem Cavallo también, y fracasó también Macri. Entonces, con el mismo plan, uno le corre una coma, le pone un punto y es más o menos lo mismo. La única autocrítica que se hacían sobre esa situación es que no lo habían hecho de shock, lo habían hecho gradualmente. Entonces, él es parte de este shock brutal e inhumano que se está planteando del gobierno Javier Milei. Por lo tanto, yo creo que a nosotros nos corresponde que eso se mantenga unido, porque eso es el partido conservador con sesgo autoritario. Y del otro lado está el gran desafío de construir una fuerza política alternativa. Ese es el planteo inicial. Con respecto a Cristina Kirchner, me parece que es un tema más complejo, porque ahí hay una disputa de interna muy evidente, con epicentro particularmente en la provincia de Buenos Aires. Claro. Que, como se ha dicho tantas veces, es la madre de las batallas, evidentemente, para todos los partidos. Y allí hay una persona que tiene el gobierno de casi un país, como es Axel Kicillof, porque la provincia de Buenos Aires es un país en sí mismo, y que tiene la posibilidad de su proyección y tiene una disputa interna abierta con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo creo que eso es una puja que hay que ver cómo finalmente se resuelve, y bueno, tiene una complejidad mayor
que lo otro que para mí forma parte de un mismo partido, aunque tengan matices. Hecho esta lectura que te agradezco, siempre medular, siempre sensata, ¿qué pasó con la interna del radicalismo en Buenos Aires? Bueno, voy a lo positivo. Lo positivo es que mucha gente pensaba que en este momento y con esta crisis iba a votar muy poca gente, y finalmente casi llegamos a los 80.000 votantes, hombres y mujeres, que para esta época no es poca cosa, movilizar 80.000 personas que vayan a votar. La elección fue extremadamente reñida, extremadamente pareja, y finalmente no es que nosotros nos adjudicamos el triunfo, sino que hemos ganado, me refiero a la lista Futuro Radical, que encabezaba Pablo Dominicini para presidente del Comité Provincia. En mi caso yo voy como primer delegado al Comité Nacional del partido, y encabeza la lista de convencionales nacionales, que son las 3 categorías más importantes, un intendente de enorme prestigio de la ciudad más importante que administra el radicalismo en toda la provincia, que es la ciudad de Tandil, Miguel Lungui, ¿no? Ahora, claro, como la elección ha sido tan reñida, el oficialismo partidario, que está constituido por el llamado Grupo Malbec, básicamente los que responden a Sanz, Abad y compañía, que son mucho más cercanos al PRO y a la Libertad Avanza, porque eso es lo de fondo que está en discusión. Lo de fondo que está en discusión en esta elección es eso. Si quieren utilizar los despojos del PRO como trampolín para terminar abrazados a la Libertad Avanza, y quienes queremos una identidad radical, socialdemócrata, que busque afinidades con sectores justamente con los cuales tenemos mayor coincidencia. Eso es lo medular. Para sorpresa de ellos, porque habían hecho una alianza supuestamente invencible, porque sumaron a ese esquema a Pose, a Salvador, a Caruso, etc., creían que ganaban 70-30. Y la elección terminó casi palo a palo. En este momento, obviamente, como tenemos todas las actas y estamos ganando por 516 votos en todas las provincias, iremos a la justicia, porque es una buena noticia para el país y para el radicalismo de todo el país que nosotros hayamos ganado con esta cuestión de fondo que antes describía. Si bien, bueno, supongo que contactos y demás, ¿no? Porque yo leí esta mañana Clarín, diarios importantes, donde decía y daban números, ¿no? Como de 39.000 a 30.000 los números que se adjudica la otra lista. Claro, porque, bueno, Clarín ni hablar, porque Clarín, a pesar de lo que recogían sus propios periodistas, luego les cambiaban los títulos en la edición del diario, y eso no hace falta que explique por qué razón lo hacen, ¿no? Pero porque hicieron un procedimiento absolutamente improcedente, como es, por ejemplo, impugnar sin haber habido ninguna sustanciación. Entonces eso altera y modifica los números completamente de un distrito tan importante como Quilmes. Directamente, sin correr vista, sin nada, en vez de impugnar una urna, 2 urnas, etcétera, toda la elección. Claro, y eso modifica la elección. Entonces dan ese resultado restando de la suma de nuestro sector todo el distrito de Quilmes. Claro. ¿Y esto a dónde cae judicialmente? Cae en el juez federal con competencia electoral Ramos Padilla. Bueno, y porque también eso hoy por hoy, hace rato, ¿no? Uno dice, ¿y la justicia esa qué tal? ¿Será lo más imparcial posible o es tendenciosa? No, yo espero que actúe bien. Yo prefiero a esta altura porque, a ver, como ellos eran el oficialismo partidario, la Junta Electoral la controlan ellos y por lo tanto tienen mayoría en esa Junta Electoral. Entonces hicieron un dictamen disparatado de sustraer un distrito tan importante justamente del Gran Buenos Aires, que nos era muy favorable, por completo, no una urna, 2 urnas, etcétera, por completo. Y eso altera, y con esos números tratan de instalar mediáticamente de que ganaron la elección. Obviamente, como eso es tan claramente improcedente, la justicia lo va a corregir. Yo tengo confianza en que lo va a corregir. ¿Y cuándo se sabría? Y no sé, los plazos ya son... yo sé que la apelación había sido presentada en el día de ayer y que, bueno,
ahora comienza a sustanciarse. Incluso hace un rato nomás hablé con mis amigos de Quilmes que iban con todas las urnas, con los respectivos certificados, dentro de las urnas, firmado por los fiscales de ambas partes que acreditan el resultado de la elección. Eso es interesante, ¿no? Y ellos cuando decidieron sacar del medio a Quilmes, ¿en qué dicen basarse? En que está por encima de un absurdo también, por encima del promedio de votación general. Un criterio absolutamente subjetivo. Porque ¿Pero además, cómo se mide eso? ¿Cómo por encima del promedio? Por lo que se votó en otros lados, por los porcentajes, etcétera. Nada, una excusa. Porque además, entre los antecedentes que nosotros citamos, es que en las elecciones desde el 2010 a la fecha, hay una diferencia entre 500 votos, 1000 votos, pero siempre votando la misma cantidad. Ni siquiera rompe ese criterio subjetivo. Bueno, Federico, como siempre, muchas gracias, y esperemos, conocer los resultados. Ahí he visto que también en el sector, Lustó, tuyo, está también alguien que a veces dice querer ver al país de otra manera, presidenciable, como es Manes, pero no se lo escucha. Digo, hay gente, creo, interesante al menos para un proyecto posterior. Sí. Con esto te completo. En realidad, la elección esta fue el grupo que me toca liderar, que es la Corriente de Opinión Nacional, el sector de Facundo Manes, que está expresado fundamentalmente en el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, Dominichini, que responde más al sector que encabeza Lustó, y también el apoyo de Juan Manuel Casella. Eso hemos sido, digamos, el motor de esta elección interna en la provincia de Buenos Aires. Como siempre, un placer, Fede. Gracias, Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Gracias. El doctor Federico Storani, que fuera ministro del Interior, diputado nacional, un hombre muy, muy cercano al doctor Raúl Alfonsín, entre tantas otras cosas que hizo, y ahora empujó esta lista. Ahí cuando hablábamos de Cristina